Romanos 7, y voy a comenzarles a leer en el versículo 7. Romanos 7 y el versículo 7. Sigan con sus vistas, por favor, la lectura de la palabra de Dios. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrar ese pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado y que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, vas con la carne a la ley del pecado. Y vamos a buscar otra vez en nuestros himnarios, el último himno es el 390. No lo vamos a cantar, pero vamos a orarlo. Vamos a apropiarnos de las palabras del himno 390. Vamos a orar la primera y la última estrofa, todos juntos en voz alta. Y al final del himno digamos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Abre mis ojos a la luz, tu rostro quiero ver, Jesús. Pon en mi corazón tu bondad y dame paz y santidad. Humildemente acudo a ti, porque tu tierna voz soy. Mi guía sé, Espíritu Consolador. Abre mi mente para ver más de tu amor y gran poder. Dame tu gracia para triunfar y hazme en la lucha vencedor. Sé tú mi escondedero fiel y aumenta mi valor y fe. Mi mano ten, Espíritu Consolador. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Cuando alguien me pregunta, ¿qué puede hacer para resolver su problema de pornografía? Entre otras cosas, yo le contesto que estudie cuidadosamente Romanos 6, 7 y 8. Y de tarea siempre les dejo que me digan ellos qué es el Evangelio. Es decir, que me expliquen cómo es que ellos saben que están bien con Dios. ¿Cómo pueden ellos saber que van a llegar al cielo al final? Ahora, he recibido varios correos, no pocos, diría Lucas, no pocos correos sobre cómo resolver el problema que tienen las personas de pornografía. Y por eso lo menciono. Pero respondería yo de la misma manera a los que me escribieran y me dijeran, yo tengo un problema con la envidia, yo tengo un problema con la codicia, yo tengo un problema con la glotonería, yo tengo un problema con el enojo, yo tengo un problema con el rencor o la gritería o cualquier otro pecado. Yo le respondería de la misma manera. Yo te recomiendo, estudia cuidadosamente Romanos 6, 7 y 8 y explícame en tus propias palabras, a lo último, cómo es que sabes tú que vas a llegar al cielo. En nuestros estudios de Romanos, y por eso estamos estudiando Romanos, para resolver el problema de nuestros pecados. En nuestros estudios ya llegamos a Romanos 7:7. Esta sección donde el apóstol nos explica que la raíz del problema a lo último es el pecado que mora en nosotros. El problema no es el medio ambiente.
El problema no son nuestros padres, y todos les echan la culpa a los padres, ¿verdad? Ellos llevan con el psicólogo, a ver, platícame, tu papá te pegó cuando eras chiquito, y a ver, ¿y qué te hizo tu mamá? El problema son tus padres. El psicólogo los está diciendo esto. Y muchos le dicen la culpa, es que mi papá me hizo esto, y mi mamá me hizo esto, y bla, 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 y le echan las culpas a los padres, o a los maestros, o a los vecinos. El problema, lo último, es el pecado que mora en nosotros. No es el medio ambiente, no es nuestra familia en sí, claro, tiene mucho que ver. Y la pobreza, la riqueza, la falta de educación, todas esas cosas son secundarias. A lo último nos explica el apóstol Pablo aquí, el problema es el pecado que mora en nosotros. Pero no estamos adelantando. Vamos por partes. Aquí nada más vamos a estudiar esta mañana Romanos 7:7, que es el principio, y por supuesto, súper importante que entendamos el principio de esta discusión para luego profundizarnos y sí resolver el problema del pecado en nuestras vidas. Ahora, vamos a estudiar ese texto conforme a sus partes naturales. Primero tenemos unas preguntas y su respuesta. Primero dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Respuesta, en ninguna manera. Luego tenemos una explicación y un ejemplo. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Y vamos a terminar como generalmente lo hacemos, con algunas lecciones prácticas para nuestra vida diaria. Muy bien, notemos las preguntas y la respuesta del apóstol. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. El apóstol, muy inteligente, siempre se adelanta a las posibles objeciones que tengan los lectores y los que escuchan el Evangelio. Y para subrayar la lógica de sus argumentos, le gusta usar la pregunta a él, ¿qué diremos pues? De alguna manera o de otra usa esa expresión y la usa, por cierto, en este libro 7 veces. La pueden apuntar ahí, Romanos 3:5, Romanos 4:1, Romanos 6:1, Romanos 7:7, nuestro texto, Romanos 8:31, Romanos 9:14 y 30. Probablemente las más famosas ocasiones es Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y la otra es de Romanos 8, ese pasaje tan querido, Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, es una expresión del apóstol favorita de él, en la cual subraya que los argumentos que tiene son muy lógicos. Y por supuesto, aquí, como mencionamos el domingo pasado, la cristiandad es de fe. Nosotros creemos las promesas de Dios. Nosotros seguimos por fe los mandamientos de Dios. Pero Dios en su misericordia, en su paciencia, también nos da razones. La cristiandad a lo último es muy lógica. La cristiandad a lo último tiene sus argumentos. Nuestra fe entonces tiene bases. No es una fe al vacío, no es una fe ciega. Hay respuestas a las objeciones de los incrédulos. Y esto entonces, prácticamente hablando, nos debe de motivar a conocer los argumentos bíblicos para poder dar respuesta a nuestros amigos o a nuestros hijos. Como dice en Primera de Pedro, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Muy bien, ¿cuál es la objeción? La segunda pregunta nos da la objeción. Nos dice nuestro texto, ¿la ley es pecado? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y la pregunta es muy lógica, pues el apóstol ha dicho varias cosas negativas sobre la ley. No voy a leerles todos los versículos, pero en los capítulos anteriores leemos tales cosas como, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. La ley produce ira, dice el apóstol en otra parte. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Y luego nos dice en otro pasaje, no estáis bajo la ley. Y de hecho, lean conmigo Romanos 7:1. Romanos 7:1, vamos a leer el contexto. Romanos 7:1 al versículo 6. Sigan con sus vistas. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley,
por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que si vamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, la pregunta es muy lógica. Habiendo dicho esto, ¿la ley es pecado? ¿La ley es pecado? Ahora, cuando el apóstol dice aquí, la ley, no se refiere a la ley de tránsito de Roma, no se refiere a la ley del trabajo de Italia. Se refiere a la ley de Dios, obviamente. El ejemplo que nos da en este versículo es el 10º mandamiento: no codiciarás. Pero yo creo que pasa que al leer de la ley, muchos de nosotros, aún como cristianos, nos imaginamos que esto era para los judíos allá de siglos atrás. Nos imaginamos que está hablando de la ley ceremonial, el tabernáculo, los sacrificios, que no deben de comer puerco, que no deben de comer camarones y cosas así. Y leemos en la Biblia la ley. Y nos imaginamos, sí, es algo de Dios y es algo bueno, pero nos imaginamos que solo se aplica a los judíos de hace mucho, del lejano oriente. No, hermanos, la ley de Dios es para nosotros como cristianos en septiembre del 2012. No matarás, no robarás, no codiciarás. Claro que se aplica a nosotros también. No tan solamente a los judíos, también a nosotros y a todo el mundo. Porque como estudiamos en Romanos 1:12, a lo último se nos va a juzgar por la ley de Dios. Y usted sabe, en su vida diaria, hay algo de remordimiento, en su conciencia algo le pasa. Y es la ley de Dios, por lo que sabe la ley de Dios, que causa esos sentimientos de culpabilidad. Entonces, esto es muy aplicable a nosotros. Esto se trata de nuestra vida y nuestra muerte. Esto se trata, lo último, de cuando nos confrontamos con la ley de Dios, que estamos ante Dios. Y sobre todo, y esto es lo que quiero que salgan de estas puertas con este pensamiento en mente. Cuando nos confrontamos a la ley, vamos a reconocer cómo estamos ante Dios, pero también cuál es la solución al problema del pecado. ¿Cuál es la solución a este problema de la ley? Y esos remordimientos y esos sentimientos de culpabilidad. Ahora, cuando el apóstol pregunta que si la ley es pecado, quiere decir que si la ley es algo malo, algo corrupto, algo maléfico, nocivo, dañino para nosotros. Y es por eso que la respuesta es tan fuerte. ¿Cuál es la respuesta? El apóstol dice, en ninguna manera. ¿Cómo dice en inglés? God forbid. God forbid. Que Dios lo prohíba. Es una expresión muy fuerte. Es como si yo le preguntara a usted, ¿verdad que tú quieres que te decida? ¿Qué estás diciendo? ¡Estás loco! ¿Cómo que me decida? Por supuesto que no, yo no quiero que me decida. Ese es el sentimiento de esta expresión aquí en la Biblia. En ninguna manera. God forbid. Por supuesto que no. El apóstol entonces pregunta, ¿la ley es pecado? Por supuesto que no. ¿Qué estás loco? ¡Claro que no! Y esa es la respuesta del apóstol, muy fuerte aquí. Ahora, realmente nos va a contestar hasta el versículo 12 la respuesta completa. De manera que la ley, a la verdad, es santa, no es pecado, es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Es hasta entonces que nos da la respuesta completa. Pero en nuestro texto, Él nos comienza a explicar cómo es esto. Y nos da un ejemplo. El ejemplo es, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. En otras palabras, la ley no es pecado. Todo lo contrario, es santa, el mandamiento santo, justo y bueno, porque la ley me dio a conocer el pecado. Entonces, el que la ley nos haga conocer el pecado como somos ante Dios es algo bueno. Como alguien comentó, es como una máquina de rayos X. Ahí te llevan a Lecona o a la clínica del noroeste, te has caído en el parque, estás jugando y te caes de los columpios y te llevan ahí al hospital y te llevan ahí a la máquina de rayos X y ponen ahí, a ver, pon ahí tu brazo, parece que te duele ahí, bueno, pon ahí tu brazo y pones tu brazo ahí abajo de la máquina y te toman esa como fotografía y luego te sacan ese plástico todo negro, ¿verdad? Y ve el doctor y le pone con la luz y hay una fractura aquí, está quebrado. La máquina de rayos X no causó la fractura. La máquina de rayos X no causó que te quebraras el brazo, por supuesto que no. La máquina de rayos X es muy buena, es benéfica. ¿Por qué? Porque reveló el problema.
dio a conocer al doctor. Hay que poner a hacer esto y una célula y que la. Y la máquina entonces es algo muy bueno. Y así la ley de Dios. Es como esa máquina de rayos X que nos muestra que está quebrado por dentro. ¿Cuál es el problema? Entonces, la ley es buena, justa, benéfica. Bueno, antes de seguir adelante, quiero comentar y quiero estacionarme por unos momentos en esta palabra yo, muy pequeña pero muy importante en este pasaje. Ustedes no lo van a creer, pero si leyeran los teólogos y los comentarios, se pelean por esta palabra yo más que por cualquier otro versículo de todos Romanos. Fíjense, cuando uno lee un comentario, un teólogo lo primero que hace, busca Romanos 7, a ver qué dicen sobre esta palabra yo. Muy importante en este contexto, y les voy a decir por qué. Bueno, no les voy a decir por qué. Les voy a hacer la aplicación luego. ¿Quién es yo? Paco, es muy fácil. Está escribiendo el apóstol San Pablo, Romanos 1:1 nos dice. Es San Pablo quien está escribiendo aquí. Entonces, cuando él dice, pero yo no conocía el pecado, sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia, si la ley no dijera. Es San Pablo, Paco. Pablo de Tarso. Se llamaba antes Saulo de Tarso. Un gran predicador, un gran teólogo, un gran escritor. Él escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Ahora, quiero enfatizar esto, hermanos, porque esto nos debe de motivar muchísimo, muchísimo. Esta sección de Romanos es una nota autobiográfica. Es decir, es el apóstol Pablo escribiéndonos su historia, una breve historia de su vida espiritual. Aquí se mencionan 10 veces la palabra yo. 10 veces, yo, esto. Pero no lo dice narcisistamente, orgullosamente. Lo dice con toda humildad. Lo dice con toda sinceridad y nos revela algo de sus problemas. Nos revela algo de sus dudas. Nos revela algo de la angustia en lo más profundo de su corazón. ¡Qué tremendo! Él nos dice en estos versículos, acuérdense, es el apóstol San Pablo. Yo soy carnal, nos dice. Yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¡Qué triste, qué trágico! Pero ¿saben qué? Ese no es un hippie de Italia. No es un judío rebelde. Es el apóstol San Pablo quien dice, yo soy carnal. Yo hago esto. Yo hago lo que no quiero hacer y yo no hago lo que debo de hacer. Y está en ese gran dilema y en esa gran lucha, en esa gran batalla espiritual, esa tensión. Ahora, hermanos, si el apóstol tenía estas luchas, si el apóstol tenía ese dilema, ¿cuánto más nosotros? Si el apóstol llora, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuánto más nosotros? Entonces, no dudes de tu salvación si te sientes así. No te desesperes. Y déjame decirte, no crees que la cristiandad no funciona. Yo ya me cansé, leo la Biblia todos los días, me levanto temprano, yo oro, yo vengo al culto de oración, yo voy a la iglesia los domingos y estoy igual. Tengo este pecado de pornografía en mi vida, y este pecado de codicia en mi vida, y yo tengo esa tentación que me asedia de enojo, y yo grito y se me sale. El otro día se me salió una mala palabra y me escuchó el hermano y la cristiandad a lo mejor le funciona a otros, pero a mí no. No. Déjame decir, hay un final feliz en este pasaje. Hay un final muy feliz para cada cristiano, hay solución, hay victoria en Cristo. El apóstol nos dice de la victoria en los últimos versículos y las grandes promesas del capítulo 8. Algún día vamos a llegar ahí. Vamos a volver a nuestro texto de Romanos 7:7. Nos dice, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley.
El apóstol explica entonces que la ley no es pecado, es buena, porque nos hace conocer el pecado. Y ese es el problema de los incrédulos, ese es tu problema realmente cuando no eras cristiano. Los incrédulos realmente no conocen el pecado. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Por supuesto, ellos saben que no hay que pasarse los saltos. Ellos saben que no hay que matar. Por supuesto, ellos saben que no hay que mentir, que no deben de robar, que no deben de drogarse. Por así decirlo, saben las reglas y los mandamientos. Muchas veces lo pueden decir hasta de memoria. Pero la verdad es que no conocen el pecado. Aquí se trata, hermanos, no en algo de memoria. No se trata de eso, de poder recitarlos. Un perico puede recitar los 10 mandamientos. Es algo del corazón. Es algo de lo más profundo del alma. Cuando la ley hace este trabajo, esta obra en nuestras vidas, nos da a conocer qué tan inmundo, qué tan sucio es el pecado. Qué tan malos somos nosotros por haber cometido ese pecado. Se trata, como nos dice en el versículo 13, que descubrimos entonces que el pecado es pecaminoso. Algo pecaminoso, algo muy grave contra Dios, algo que nos condena, esa maldad nos condena a lo más profundo del infierno. El pecado es algo que nos ensucia con su inmundicia. Entonces, cuando la ley enseñó a Pablo su pecado, el Espíritu lo convenció de tal manera que vio realmente lo que era el pecado y lo llevó a gritar como si fuera Isaías: ¡ay de mí, que soy un codicioso! Y cuando la ley nos da a conocer nosotros nuestros pecados y nos revela esa fractura por dentro: ¡ay de mí que soy un mentiroso! ¡Ay de mí que soy un mal hablado! ¡Ay de mí que soy un fornicario! ¡Ay de mí que soy un asesino! De eso se trata esta revelación. No es algo que nos da remordimientos superficiales que luego los olvidamos, pero causa esos remordimientos que no nos dejan dormir y sabiendo somos culpables y a lo mejor no vamos a despertar. Voy a despertar en el infierno. Entonces, cuando nos dice aquí que la ley nos da a conocer el pecado, nos habla de esa naturaleza pecaminosa bajo la ira de un Dios santísimo. Ahora, yo quiero que noten en su texto que el apóstol habla de pecado. No dice pecados, plural. Dice pecado. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conocía la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Es algo en el singular. ¿Por qué? Porque el apóstol está hablando de todo pecado. Cualquier pecado. Nos está hablando de la naturaleza pecaminosa, de todas las cosas malas que hacemos. Esto es muy importante, porque aquí, ¿sabes qué? Tú puedes incluir tu pecado, cualquiera que sea. Nadie lo conoce, ni tu esposa, ni tu padre, ni tu mejor amigo. Nadie lo conoce más que tú y Dios. Aquí lo puedes incluir. Aquí lo puedes incluir en esto. Ahora, ya comentamos sobre la palabra ley, pero quiero subrayar algo aquí. La función de la ley, entonces, no es salvarnos, no es santificarnos, no es transformarnos. ¿Cuál es la función de la ley según este versículo? Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Entonces quiere decir que la ley, la función de la ley es darnos a conocer el pecado. Vean Romanos 3:20. De hecho, el apóstol Pablo está hablando de esto desde Romanos 3:20. Él nos dice lo último concluyendo ahí: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El versículo 20 del capítulo 5 también. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, para que se mostrase, se revelase. Ya lo estudiamos ese texto. Entonces, es por eso que Dios nos ha dado su ley, para que sepamos cuáles son las cosas malas. La ley nos demuestra que somos culpables ante Dios. Nos enseña cuál es la fractura, cuál es el problema. Nos enseña cuál es nuestro pecado. Ahora, vean el ejemplo que el apóstol nos da en ese texto. El ejemplo que nos da, nos dice la última parte, y con esto terminamos. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y aquí es muy interesante, teólogos, eruditos, conocedores, que el verbo conocería, y todos voltearon, ¿verdad? Yo soy un teólogo. Todos debemos ser teólogos. El primer verbo conocería es diferente al segundo verbo. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera.
Pero yo no conocí, ahí está el verbo, el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera, y ahí está otro verbo, conocer, pero el primero es totalmente diferente al segundo. El segundo es un conocer más profundamente. El apóstol nos está diciendo, yo conocí el pecado por la ley, yo supe. Mira, a lo último, esto de la codicia, realmente yo conocía la codicia, pero profundamente, a la hora de la hora, yo conocí la codicia por la ley. ¿De qué se trata realmente esto de la codicia? Y me afectó a mí, en lo más profundo de mi corazón, cuando conocí de verdad esto de la codicia. El apóstol sabía los mandamientos, los había escuchado muchas veces. Hoy en día, a los 13 años de edad, más o menos, un judío toma parte en un tipo de confirmación, así como los católicos tienen su confirmación. Los judíos tienen un tipo de confirmación de que ellos son, dicen, hijos de la ley, a los 13 años de edad. En una ceremonia llamada Bar Mitzvah. Y es entonces que ellos públicamente les ponen sus filacterias. ¿Se acuerdan? Algunos de ustedes han visto esas películas de los judíos y ponen sus, que tienen los mandamientos, etc. Desde pequeños los judíos, a través de toda la historia, se han reconocido como los hijos de Dios y los hijos de la ley. El apóstol San Pablo no escuchó esto, no codiciarás, cuando era adulto. Desde bebé probablemente su mamá le recitaba los 10 mandamientos. Desde pequeño conocía el mandamiento de Dios, no codiciarás. Pero llegó un día, por el Espíritu Santo, Dios lo convenció por la ley que realmente él era un codicioso. Y es de notarse aquí en nuestro texto que él cita el 10º mandamiento y lo hace para recalcar que reconoció que Dios a lo último no tan solamente condena acciones, pero también condena las actitudes del corazón. La codicia no se puede ver. La codicia es un deseo pecaminoso que está dentro en la mente, en el corazón de uno, en el interior. Pablo de Tarso se dio cuenta, Dios me prohíbe aún el deseo ese que tengo. La ley le dio a conocer, no tan solamente se trata a Saulo de Tarso de no codiciar dinero o caballos. Se trata también que eres un pecador porque estás codiciando la posición de Gamaliel. Tú quieres ser el próximo Gamaliel. Pablo, tu problema es que estás codiciando a esa mujer en tu corazón. Ya adulteraste con ella en tu corazón. Mateo 5 nos dice esto. Pablo le dijo a la ley, tu problema es que estás codiciando fama, de reputación, todas esas cosas. Y eso lo condenó. Lo cargó en su conciencia y lo llevó a buscar el perdón de Dios en Cristo. De eso se trata este pasaje, como vamos a ver. Muy bien, eso es lo que nos dice nuestro texto para esta mañana. Vamos a ver las lecciones prácticas para nuestra vida diaria. Primera lección práctica. Reconoce qué tan grave es tu pecado. Por la ley de Dios, y ya estudiamos los 10 mandamientos el año pasado, los memorizamos también. Reconoce qué tan grave es tu pecado. ¿Quieres tú resolver el problema de pornografía que tienes? No me tienes que decir, a mí, Paco, yo tengo ese problema. No tendrías que decir tu pecado, hay otro pecado en tu vida. No me lo tienes que decir, Dios lo sabe, tu conciencia lo sabe. Cualquiera que sea tu pecado. Para resolverlo, lo primero que tienes que hacer es reconocer qué tan grave es ante Dios, que la ley de Dios lo condena. Porque si ves a tu pecado como una pequeña debilidad, una falta de carácter, una adicción que todos tienen, un pecado blanco le dices tú, una mentirita blanca, es que yo digo mentiras blancas nada más, pero... O tienes la actitud tú de, es que todos tenemos cola que nos pise, ¿no? Pues yo tengo esta pequeña colita. Es que es hereditario, los científicos dicen que este problema es genético. ¿Sí? Sí, somos los Jiménez. ¿No hay Jiménez aquí? Sí, somos los Jiménez, ¿eh? Gritones. Nosotros somos muy sinceros. Decimos todo. Somos los Jiménez. ¿Es pecado? ¿Es pecado? ¿Es grave?
¿Quieres resolverlo? Entonces, tienes que arrepentirte. ¿Qué es lo que nos enseña la ley de Dios? Porque si no ves la gravedad de tu pecado, nunca vas a buscar el perdón de Dios en Cristo. Y ese es el problema de los que no son cristianos. No reconocen la gravedad de su pecado. Y desde pequeños los han enseñado que no es tan grave. Ahí un niño dice una mala palabra. ¡Ja, ja, 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 ja! Mira una mala palabra que dijo el niño. Ahí el niño le pega a su hermanita. Va a ser boxeador de grande, que aprenda a defenderse. No. Es pecado. Es un grave pecado. Dios dijo, no matarás. Enojarte contra tu hermanita es un grave pecado. Dios dice, es tan grave como matar. Pegarle a tu hermanita, decirle necio a tu hermano, alguna otra mala palabra, te lleva al juicio de Dios, nos dice Cristo. Es cuando reconocemos que tan grave es mi pecado ahí ustedes tienen la línea, la conciencia tiene la línea. Entonces es que reconocemos, esto merece el castigo de Dios, es una desobediencia contra un Dios santo, a lo último se me va a llamar a cuentas por esto, merezco la muerte eterna. Es entonces que nos lleva a llorar por nuestros pecados y a tener sed y hambre de justicia. Entonces, la ley tiene que hacer conocer tu pecado en tu corazón. Y es entonces que cambias y te transformas y te arrepientes. Pero ¿saben qué es lo más importante de todo esto? Como cristianos especialmente, es entonces que reconocemos a nuestro gran Salvador. Que Él fue hecho pecado por nosotros. Para que nosotros fuésemos la justicia de Dios en Él. Entonces apreciamos el Evangelio, la cruz. Las buenas noticias que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores como yo. Y que la sangre de Cristo continuamente me limpia de todo pecado. Y que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Aunque hayamos cometido ese pecado ese día. Entonces sales de la iglesia brincando de alegría. Y vas a tener paz. Pero primero tienes que reconocer qué tan grave es tu pecado. Número 2. Enseña a otros la ley de Dios. Hay que enseñar toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y pasar por Éxodo y Deuteronomio, los pasajes de los mandamientos. Y toda la Biblia nos habla de mandamientos. Tenemos mandamientos en todos los libros de la Biblia, por supuesto. Especialmente le recomiendo el Sermón del Monte. Es que en el Sermón del Monte el Señor nos explica realmente por qué Dios nos dio la ley. No se trata de no matar con un cuchillo, pero se trata también de no pegar y no enojarnos y no llamar con malas palabras. No se trata no tan solamente de no ver Playboy, esas revistas y esas cosas en internet, pero también si pasa una muchacha se trata de no codiciarla en tu corazón, porque eso te condena también ante Dios. Y todos los días nos vamos a reconocer qué pecadores somos. Y todos los días nos vamos a arrepentir. Y todos los días nos vamos a ir a Cristo. Y eso es lo que nos hace cristianos. Y es así como Dios nos perdona. Alguien me dijo de otra iglesia, no de esta por supuesto, a mí me gusta ir a esa iglesia porque allí no me dicen que estoy mal. No me hablan de pecados. Allí nos motivan, allí nos ayudan. Hermanos, les voy a decir que les están ayudando a irse al infierno. Porque solo los que se arrepienten pueden ir al cielo. Solo los que buscan a Cristo después de haberse reconocido tan pecadores van a ser salvos. Y a lo último, solo los que reconozcan qué tan malos eran van a reconocer la gracia de Dios y su gran misericordia. Y por gratitud van a vivir la cristiandad. Ese es el mensaje de Romanos. Conoce qué tan pecador es.
conoce el Evangelio y entonces por las misericordias de Dios somos transformados y cambiamos y vivimos y nos ofrecemos a Dios, nos consagramos a Dios como un sacrificio vivo, porque es vuestro culto lógico, como dice en el original. Entonces vamos a enseñar aquí la ley de Dios, vamos a predicar esto. Y en lo personal, al testificar, al hablar con tus amigos, háblales, testifícales, enséñales de la ley de Dios. No voy a decir esto con mucho cuidado. No toques la puerta y le digas a tu vecino, ¿te quieres ir al cielo? ¿Y el vecino qué va a decir? Sí. Por ni modo que diga, no, me quiero ir al infierno. El vecino te va a decir, sí, quieres ir. Entonces tú le vas a decir, acepta a Cristo, hace oración y ya. El vecino va a decir, digo esto y ya, y me voy al cielo. Tú le dices, sí. Y el vecino, no, y ya. ¿Se va a ir al cielo, hermanos? Se va a ir al cielo porque hizo esa oración y esa decisión. Tenemos que enseñarle primero de la ley de Dios, que se arrepienta, que es pecador, que necesita un Salvador. Muy importante de enseñarles a nuestros hijos también la ley de Dios. Desde pequeños, honra a tu padre y a tu madre. Es el mandamiento con promesa, ¿verdad? 5º mandamiento. Cuando les pegues, los disciplines, tienes que aprender, hijo, que Dios nos dice en su ley, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y por qué no vamos a ir acá, papá? Porque Dios dice en su ley. ¿Y por qué no me dejas usar este vestido? Porque Dios dice en su ley. ¿Y por qué vamos a hacer esto, papá? Porque Dios dice en su ley. A lo último, esa es la educación que necesitan nuestros hijos, que sepan lo que hacen, no por tradición cristiana, pero porque Dios los dice así. Y en su vida al final, cuando no estemos nosotros, se van a acordar. Mi mamá me dijo, mi papá me dijo, hay un versículo que a él le gustaba decir, y esta promesa, y este precepto, o este estatuto, como dijo el hermano Orozco en su oración, esto es lo que Dios quiere para mí, y esto se lo voy a enseñar a mis hijos. Y en la vida, en sus decisiones, en su trabajo, que ellos sepan, como cristianos, yo debo hacer esta decisión basada en la ley de Dios. En lo último, eso es lo que los va a bendecir. Y en el cielo, los vamos a esperar ahí, si siguen la ley de Dios y aceptan el gran Salvador. En penúltimo lugar, reconoce que la ley de Dios no es pecado. Por supuesto que no, God forbid. ¿Estás loco? Por supuesto que no, la ley no es pecado. Pero hay algunos cristianos que no respetan ni obedecen la ley. La ven como de algo de los judíos, algo lejano. Por supuesto, no obedecemos la ley para ser salvos, pero porque somos salvos, queremos arrepentirnos y agradar a Dios. Por agradecimiento, vivimos la ley de Dios. Nuestra actitud es la de David, oh, cuánto amo yo tu ley. O la de Pablo aquí en este pasaje, al final nos dice, yo me deleito en la ley de Dios. En último lugar, agradece y alaba a Dios que nos ha dado su ley. ¿Se imaginan que no tuviéramos ley? Fuera una anarquía total. No supiéramos lo bueno o lo malo. Todas las personas iban a hacer lo que quisieran. No, ahí va a haber que... No debes de hacer esto porque... ¿Por qué? Si no hay ley, no sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero gracias a Dios que hay ley. Sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Sabemos qué es lo que nos condena para que corramos a Cristo. ¿Y corremos a Cristo cómo? Creyendo el Evangelio. Las buenas noticias que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores que habían desobedecido la ley del gran Dios. Corre a Él hoy. Corre a Cristo hoy. No esperes más. Arrepiéntete de tus pecados y cree el mensaje de Dios y serás salvo. Oremos.